En 1993 se realizó la rúbrica de Arusha, Tanzania, en la que dictaba un cese al fuego parcial entre el gobierno de Kigali, Ruanda, y el Frente Patriótico Ruandés, la FEPR, dictaba un gobierno de transición parlamentaria en Ruanda bien aplicada. Este evento se retrasaba constantemente por el gobierno de Kigali, de etnia Hutu, la FEPR, siendo mayoritaria Tutsi, quienes odiaban de verdad al tipo de liderazgo tribal Hutu, sospechaban que el retraso del parlamento en realizar su gobierno de transición se trataría de una farsa para seguir estando en el poder. Las tensiones ascenderían, luego de unos meses, ya para el año 1994, en la que el odio no podía mantenerse más. El día 6 de abril, se realizó el atentado por misil contra el avión de reacción privado, con el gobierno a bordo, en Kigali, de esta forma aniquilando al gobierno Hutu de Ruanda y también al presidente de la misma etnia de Burundi. Nuestro escenario se empezaría a oscurecer. Enfocándonos en el impacto en Ruanda, el aniquilamiento de aquel personaje logró desestabilizar el sistema social de la nación. Ante la sorpresiva situación, aquel momento lo reportó la radio de las Mil Colinas, a través de un comunicado en tiempo real por todos los cuarteles militares. Dicho comunicado incentivó el odio y la defunción contra el pueblo Tutsi, dando pasaje para la mañana siguiente, el día 7 de abril, unos nuevos motines del ejército contra los civiles Tutsis. Esto desencadenó una oleada de asesinatos y masacres a niveles masivos en toda la región local, claro, conllevando a centenares, millares de refugiados y una fuerte crisis humanitaria en la región de los Grandes Lagos. Mobutu Sese Seko, partidario del liderazgo tribal Hutu de Ruanda, estuvo a favor de estos macabros actos, claro, y es que estamos hablando del terrible y macabro genocidio de Ruanda. Desde abril a julio se ejecutó casi a 1 millón de civiles tutsis, los refugiados tutsis restantes, sobre todo los exiliados en el este del Zaire, siendo objetivos de aniquilación por parte de los genocidas hutus de Ruanda, decidieron atravesar la frontera al este del Zaire, para así terminar su acto. El Frente Patriótico Ruandés, confinados durante aquellos hechos, al otro lado de la frontera, en Uganda, aprovechando el descontrol por el que atravesaba el país, de forma breve e inteligente, tomaron la capital, Kigali, para julio de 1994, así instaurando el nuevo gobierno Tutsi de Ruanda por parte de Paul Kagame, máximo líder de la FEPR. Gracias a esto, el pueblo Hutu, pese a que se cambió el poder por su adversario, previsualizaban un nuevo aniquilamiento masivo por parte del nuevo gobierno Tutsi de Kigali. Por ello, decidieron emigrar hacia el este del Zaire, la gran mayoría de la población Hutu, claro, con el apoyo de Mobutu y el recordado éxodo de la ciudad de Goma. El nuevo gobierno de Ruanda, Paul Kagame, mostró su completa negatividad hacia aquellos actos genocidas, quienes afectaron también a sus naciones vecinas, Burundi y Tanzania, como también hacia la violencia extrema contra el ser humano, por lo que los hutus genocidas también exiliados en el este del Zaire, tenían que ser aniquilados. Paul Kagame incentivó la creación de movimientos rebeldes en sus fronteras con Zaire Oriental, movimientos anti-Mobutu, con el apoyo de su aliado vecino del norte, con influencia militar de la República de Uganda. No le quedaría difícil influenciar desde Goma hacia el norte, con 2 años de influjos e incursiones en los campamentos puestos en las fronteras y ciudades cercanas, fueron motivando los alzamientos civiles y militares, en los que habrían sido apoyados por Kigali, en contra de Mobutu. Todos estos hechos, desde aquel julio de 1994, incentivaron la creación de un movimiento rebelde para el mes de octubre de 1996, influenciado por Ruanda y Uganda. Así es como nació la AFDL, Alianzas de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, dirigido por el congoleño Laurent Desire Kabila. Aquel también había concretado una reunión con Bill Richardson un año antes, para que le prestara su apoyo de la comunidad internacional, en pugna para hacer dimitir a Mobutu Sese Seko de su mandato. Claro, con la condición de que sea reformista y que aplique la democracia, así como un tratado por una nueva constitución. Bill Richardson le había advertido a Mobutu, un año antes, sobre la alerta ascendente que se estaba produciendo en la región de los Grandes Lagos, pero como ocurrió, Mobutu no trató de apaciguar aquella situación, o si bien fue muy escasa su presencia militar y poco interés en esta región, esto por un lado. Por el otro, los motivos de los gobiernos de Ruanda y Uganda, al otro lado de la frontera, fueron los de aniquilar los genocidas hutus restantes exiliados
refugiados en los plebes fronterizos del Zaire, a través del apoyo concretado hacia la AFDL. En cambio, el objetivo de Laurent Désiré Kabila fue el de derrocar al dictador Mobutu. Claro, él fue el de los refugiados lumumbistas que escaparon de Leopoldville en aquel golpe de estado de septiembre. Su objetivo de derrocar al dictador siempre lo ha tenido. Paul Kagame no le convenía que Mobutu siguiera reteniendo el poder en el Zaire, debido a su posición aliada con los Hutus genocidas frente a la crisis de los Grandes Lagos. El gobierno de Uganda, aliado de Ruanda, promulgaba lo mismo. Por otra parte, al sur, el escenario de la guerra civil en Burundi, de militares tutsis contra el liderazgo tribal Hutu, estaba en su pleno apogeo. En julio de 1996, medios de comunicación locales habrían redactado la toma de poder por medio de un golpe de estado en la capital burundesa. El político y militar burundés, Pierre Buyoya, logró hacerse con el mandato de la nación, este último siendo del pueblo tutsi, por lo que Paul Kagame conseguiría un nuevo aliado. La guerra civil en Burundi tuvo algunas repercusiones en el este del Zaire, con los Hutus deportados siendo enemigos del nuevo parlamento de Burundi en la guerra que se presentaba, y, asimismo, siendo los Hutus apoyados por Mobutu. Pierre Buyoya cooperó con Paul Kagame para aniquilar a los descendientes responsables del genocidio de Ruanda, de paso, también a las partes de los Hutus burundeses en el Zaire, y con aquellas iniciativas, lograr Laurent Kabila ganar más aliados para derrocar al dictador Mobutu. Enfocándonos en la nación, la indignación de los civiles del Zaire, ante una economía bastante marginalizada, y a los intentos golpistas contra la dictadura mobutista, harían descender al parlamento de Mobutu. Gracias a su terrible avaricia, dejaría una nación bastante caída, además que, cuando los Estados Unidos abandonó a Mobutu en 1995, los militares empezarían a desertar de los activos del ejército del Zaire, al tardío pago salarial de sus activos del ejército, y la promesa fraudulenta de aplicar reformas después de que el norteamericano retirase su apoyo, provocaron un rápido colapso del estado del Zaire. Mobutu sabía que pronto tenía que dimitir de su cargo presidencial, todo era cuestión de tiempo, aunque, aún así trataría de oponerse, luego de las ofensivas y las aniquilaciones de poblados por parte de la AFDL, en las fronteras del Zaire oriental, orquestadas por el dirigente Laurent Kabila, siendo la ciudad de Bukavu, Goma, y Karensu. En octubre de 1996, el colapso del régimen y la caída inevitable del estado zaireño, dio como comienzo la verdadera tragedia, y la inacabada paz del Congo. Partiendo desde la ciudad de Goma, empezó el avance de la AFDL, el camino estaba claro para Laurent Kabila, tenían que llegar a la capital, ciudad por ciudad, de norte a sur, del este a occidente, incurriendo así en los campamentos hutus en los poblados afectados por la crisis, aniquilando así a tiro de piedra por cada concentrado hutu que se hallaba en su camino, entrando al contexto nacional. Para diciembre y el siguiente año, de enero de 1997, con el apoyo de la nueva Ruanda y de Uganda, no les tomó mucho tiempo hacerse con Kisangani e invadir la zona nororiental del Zaire, al mismo tiempo que poblados alcanzados, se empezaron a unírsele al movimiento de Laurent Kabila, con una escaramuza en la frontera congo-sudanesa, donde la guerra civil de Sudán alcanzó a pisar territorio del Zaire. Para Laurent Kabila, enseguida le quedó claro, que para tomar en unos meses la capital, Kinshasa, le era de necesario conseguir bastante dinero para financiar su guerra y a su movimiento rebelde. Katanga, región en la que tradicionalmente siempre está en contra del gobierno, fue su siguiente objetivo. Para tomar la ciudad de Lubumbashi, tenían que antes realizar concesiones mineras para lucrarse de dinero, y así lo hizo, con la ayuda del nuevo gobierno tutsi de Burundi por Pierre Buyoya, y con militares burundeses en el Zaire, invadiría las principales ciudades de Katanga. Luego, estando en aquella provincia, consiguió socios financieros del extranjero para que le explotasen los yacimientos ricos de minerales, de esta forma logrando producir bastante dinero. En una especie de guerra relámpago, en la que el movimiento guerrillero de Laurent Kabila tomaba ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, en cuestión de días y semanas, convenciendo a los civiles zaireños de ir en contra del dictador Mobutu y que a su vez apoyaran a su movimiento rebelde. No le tomaría mucho tiempo apoderarse de los poblados del sur, y así, hacerse con Lubumbashi. En marzo de 1997, para colmo de males de Mobutu, cayó la sede principal de Yekamin ante las manos de los rebeldes, mientras que la AFDL se apoderaba con más terreno, en
cuestión de meses todo caía en picada. Mobutu, con ayuda de mercenarios, pudo mantenerlos a una distancia significativa de la capital. Bill Richardson, cuando se congregó con Laurent Kabila, sospechaba los rasgos de violencia contra los derechos humanos de su movimiento rebelde. Durante la guerra, la AFDL aniquilaba a los civiles en las aldeas y carreteras principales que conectaban a Kinshasa con la nación, acciones en contra de los derechos y libertades humanas. Aún así, los civiles querían que Mobutu dimitiera lo más antes posible. A 7 meses de haber empezado la guerra, y ya ante una llegada de un potencial genocidio en la capital del Zaire, el gobernador sudafricano en ese entonces, Nelson Rolihlahla Mandela, decidió intervenir de forma diplomática ante la grave situación de la guerra. Nelson Mandela reunió a los dos protagonistas del conflicto, Mobutu y Laurent Kabila. Tras haber aceptado, se verían las caras en el domingo 4 de mayo de 1997, en un buque de guerra sudafricano, puerto autónomo de Pointe-Noire, República del Congo, con Nelson Mandela como testigo. Tras una reunión en la que duró más de 90 minutos, concluyó el señor Laurent Kabila: Mobutu Sese-Seko, o sale por la puerta, o sale por la ventana. Según el acuerdo, dictaba Laurent Kabila que Mobutu debería, como así sin más, dimitir de su mandato, para luego Laurent Kabila hacerse con el poder, o de lo contrario realizar unas elecciones limpias competentes en base al Estado, esto siendo una última opción, según lo que redactó Laurent Kabila, antes de que le diera un ultimátum a Mobutu. Nelson Mandela estaría de acuerdo con ello, acordó con Mobutu que se decidiera el acuerdo de paz para el martes 6 de mayo. Mobutu Sese-Seko, severamente enfermo por el cáncer de próstata, informó que necesitaría más tiempo. Aún así redactó que se aceptaría un gobierno de transición mientras se postulan nuevos dirigentes congoleños para un nuevo gobierno y mediante lo que sería el voto civil, pero no mostró ganas de dimitir su puesto de dictador por ahora. Nelson Mandela, mientras se percataba de que el tiempo se agotaba, confirmaron la presencia en territorio suroccidental del Zaire, de milicianos y grupos guerrilleros de la guerra civil angoleña, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, la MPLA. Se descubrió que estaban cooperando con el movimiento rebelde. Su excusa: incurrir en los asentamientos de los grupos guerrilleros de su adversario que actuaba en su contra, en la guerra civil angoleña, cuyas bases de operaciones se fijaba en las fronteras con Zaire, enemigos del máximo líder de la MPLA, José Eduardo dos Santos. Su guerrilla enemiga, que fue en contra de la MPLA, habría sido apoyada presuntamente por Mobutu Sese-Seko. Tal fue la razón para su participación en la toma de la ciudad de Kenge, e incursiones en poblados cercanos, a no menos de 300 kilómetros de Kinshasa. Nelson Mandela se percata de lo difícil de negociar la paz entre las facciones de Mobutu y Laurent Kabila. Pese a ello, Laurent Kabila se negaba por ordenar a sus tropas rebeldes que desistieran el camino hacia su objetivo, Kinshasa. Nelson Mandela le informó a Mobutu que acudiera en la negociación de un posible acuerdo de paz con Kabila en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado 10 de mayo, para un acuerdo decisivo entre las dos facciones. Al mismo tiempo, la ciudad de Mbandaka cae ante las manos de los rebeldes que siguen avanzando sin cesar. Ahora se posicionaban a no menos de 200 kilómetros de Kinshasa, y contando Nelson Mandela en las ganas por evitar un nuevo y gran derramamiento de vidas en la capital, y pese al poco tiempo, acordó que deben tener más acuerdos legibles con funcionarios y miembros del gobierno del Zaire y Sudáfrica para un posible alto al fuego. Solo Laurent Kabila asistió a Ciudad del Cabo, supo que la negociación con Mobutu no se podía concretar. Nelson Mandela le redactó a Laurent Kabila que cumpliera los acuerdos y propuestas en las que se concluyó un año antes con Bill Richardson, de acuerdo con los temas de la democratización en África Central y aplicación de los derechos humanos. Pasa y casi una semana después, Mobutu Sese-Seko, al ver que sus generales militares empezaron a rebelarse, empezó a plantear de manera inmediata la idea de planear su fuga de Kinshasa y de la nación. Promulgó un toque de queda militarizado en la capital. La noche del 15 de mayo y 16 de mayo, Mobutu quería llegar a una nueva y desesperada negociación con Laurent Kabila, pero este se lo dejó claro: quería ganar y hacerse con la capital en menos de 48 horas. Mobutu, al caer en cuenta de las manifestaciones civiles en las calles de la capital para que dimitiera del mandato, emprendió su huida al mediodía del 16 de mayo, despegando en el aeropuerto urbano de N'Djamena, primero a Valladolid, al norte del país, para despedirse de su palacio, el Versalles africano, para luego huir a su exilio, con destino Rabat, Marruecos. El día siguiente, la mañana del 17 de mayo, tras sagada de meses, los rebeldes finalmente arribaron a la capital.
De acuerdo con las expectativas, la temida batalla por la capital del Zaire no fue a nada más lejos de la realidad. Los pocos militares al orden de Mobutu, al observar la situación absurda, sin gobierno y sin ley, decidieron bajar las armas. Otros se unieron a la toma del grupo rebelde, con banderas blancas en las principales calles de Kinshasa. Apenas hubo tiroteos y saqueos, algo normal, es casi una tradición. Solo los pocos opositores del movimiento rebelde serían ejecutados. Otros, parte del sistema de Mobutu, lograron escapar a la capital aledaña, Brazzaville. Kinshasa cayó para la tarde del 17 de mayo. Laurent Desire Kabila, sin ceremonia de triunfo, llegó desde la lejana Lubumbashi a la capital en la noche del martes 20 de mayo. La cooperación con la MPLA para tomar la ciudad de Matadi varios días después fue exitosa. Mobutu Sese Seko escapó amasando así una fortuna personal de más de 4.000 millones de dólares, dejando atrás al pueblo congoleño hambriento y en la miseria. La era de Mobutu había llegado a su fin.